Buenas noches a todos, bienvenidos a Filosofía para Vivir Podcast, un espacio donde la filosofía se traduce en una actitud de querer aprender, de querer transformarse y que este conocimiento y este aprendizaje nos sirva para la vida cotidiana. Bienvenidos a un espacio que grabamos desde San Cristóbal para todo el país y bueno, todo el mundo, en un espacio donde queremos enriquecernos constantemente y aprender de muchos amigos, de muchos invitados y de conversaciones bien amenas. ¿Cómo estás, Carlos, esta noche? Excelente, Alejandro, gracias por preguntar. Bueno, estamos ya en el tercer capítulo. Tercer episodio, así Bueno, es. en el primero hablamos un poco de la alimentación, ¿no? Sí, Luego en el segundo capítulo tocamos temas más de educación, de la educación y la relación padre-hijo. Pero es que en la noche de hoy, en la grabación de hoy, tenemos un tema igual de interesante que nos gustaría compartirlo, ya que es algo a lo que hemos tenido de alguna manera los dos cierto acercamiento y que nos ha llamado la atención y nos hemos preguntado cómo este tema al parecer no es tan famoso como nos sí, gustaría que fuera, al igual que la filosofía en general. Entonces, bueno, hoy queremos hablar sobre la equinoterapia. equinoterapia. Equinoterapia, que no es otra cosa que la terapia que se puede realizar con caballos. Y puede parecer un poco extraño Sí, esa definición, pero precisamente tenemos a una persona que se dedica a eso y que nos puede explicar un poco más acerca del tema, que nos puede como definir exactamente qué quiere decir eso de la equinoterapia. Pero antes de eso, como conectar un poco con tu experiencia, sobre todo porque del tiempo que hemos hablado, tú me has comentado que has tenido cierto acercamiento con los caballos, precisamente, ¿no? sí, sí. Un poco a manera de anécdota, en principio, uno siempre desde niño pues tiene un dibujo, ¿no? Preferido, que repite, el- se le hace fácil o le gusta hacerlo. Ajá. Y justamente mi dibujo era un caballo mirando hacia el suelo. Ajá, ok. Sí, era fácil porque eran, bueno, un cuadrado la boca, un cuadrado los cuadraditos de las patas, unas siluetas de las orejas y teníamos el caballo ahí un redondito con el punto del ojo, quedaba fácil el dibujo, ¿no? Ok. Entonces el caballo sí, en mi caso siempre estuvo presente desde el inconsciente casi, era mi dibujo permanente. Como que lo traías de niño. Sí, sí. Y desde pequeño mi padre me llevaba a una localidad de acá cerca de San Cristóbal que se llama Peribeca. Ujú. Y allí, bueno, es muy habitual que alquilan caballos, dan paseos a caballo. Y bueno, yo empecé como con esa práctica los fines de semana, sábado, domingo. Pero de repente, pues empecé a agarrarle como el gusto. Ujú. Y eso estamos hablando de 6 años. Y ya a los 6 años, a los pocos meses de ir varios fines de semana, empecé a montar solo y a galopar. Y era como que esa experiencia con el caballo venía conmigo de alguna forma. Y bueno, ya luego con el tiempo, pues eso me hacía divertirme, me hacía explorar mundos, o sea, yo me iba solo a dar paseos, volvía y era como yo y el caballo y la naturaleza. Qué interesante. Bueno, luego eso pasó a un segundo plano, luego empezó uno a entrar como a las responsabilidades del colegio, del bachillerato, me metí más como al mundo del fútbol, pero siempre estuvo presente eso allí y bueno, qué interesante que podamos tocar este tema hoy y que podamos tener esta posibilidad como lo tuve yo y lo tengo ahora, que otras personas también lo tengan, de entrar en contacto con este mundo mágico de los caballos, ¿no? Y de la naturaleza en La general. conexión con la naturaleza. Entonces, bueno, para eso tenemos en este caso a Milagro Contreras, ingeniero, terapeuta en equinoterapia y bueno, una persona muy, muy interesante que nos tiene muchas experiencias que contar respecto a eso. Entonces, bueno, bienvenida Milagro. Primero, preséntate,
como persona y también cuéntanos un poco qué podemos entender básicamente sobre la equinoterapia. Bueno, gracias por la invitación y bueno, la idea es compartir, como tú dices, o sea, ver también el caballo no solamente como la parte recreativa, como la parte deportiva, sino también que es un animal que tiene muchas bondades, de las cuales vamos a hablar ahorita más adelante, y que ahora nos sirve incluso para mejorar nuestra salud y también nuestra conexión con la naturaleza, retomar todo eso. Necesariamente solamente de diversión, ¿no? O de recreación, que era como un poco yo lo tomaba, ¿no? Sino Sí. que ya hoy en día adquiere otros niveles, ¿no? Sí, exacto. Incluso, bueno, el caballo a nivel histórico, pues ha pasado por muchas facetas y nos ha acompañado durante muchísimo tiempo. Si bien gracias a este noble animal, pues nosotros hemos permitido incluso la parte de la agricultura, nos ha acompañado en las conquistas, en las batallas, en las guerras y también pues obviamente ahora pues nos acompaña a nivel deportivo, recreativo, pero también entonces ahora en un poco más como en ese encontrarnos con nosotros mismos, en encontrarnos en la reconexión con la naturaleza, en la salud, en recuperar como ese estado de equilibrio. Por eso pues nuestro programa se llama Equisalud, porque es como buscar o encontrar ese equilibrio entre la conexión con la naturaleza, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo psicológico y también con nuestro cuerpo un poco más espiritual, más amplio. O sea que podríamos decir de que el caballo sirve de puente para muchas cosas diversas, ¿no? No solamente nos sirve como puente para trasladarnos, transportarnos de un lugar a otro, sino que nos conecta con muchos ámbitos de la vida, ¿no? Y hace poco leía incluso que algunos historiadores o investigadores del tema de la evolución del caballo afirman de que el hombre no le habría sido posible crear civilización, no le habría sido posible avanzar en su proceso evolutivo si no fuera sido por este ser de la naturaleza, ¿no? Sí, y bueno, precisamente como dice Alejandro, como comentaba Alejandro al principio, el ser humano tiende a conectarse con ciertas cosas de la naturaleza, ¿no? Y bueno, algunos nos conectamos con los gatos, otros con los perros, otros con las tortugas, otros con las mariposas, con cualquier animal de la naturaleza. Y bueno, precisamente me gustaría preguntarte cómo tú te conectaste con los caballos. O sea, ¿qué fue lo que te dijo a ti que podías ver un mundo detrás de este ser, detrás de este animal, que hizo que te quisieras dedicar a trabajar con ellos? Bueno, desde muy pequeña yo tuve la oportunidad de estar alrededor de los caballos, ya que mi mamá daba clases de equitación, o sea, tuvo también toda una experiencia y una preparación y sigue activa en este mundo de los caballos, después como juez y después hizo su especialización en España, donde pudo conocer pues la aplicación terapéutica de los caballos, que es la quinoterapia. Entonces, en base a eso, toda esa experiencia, pues se creó la fundación, que es Fundasu, que es la Fundación para el Desarrollo de la Zooterapia en Venezuela, la cual lleva activa desde el año 2005. Entonces, a partir de esa experiencia, del compartir con ella, pero yo veía como que hacía como falta una pieza, ¿no? O sea, que estaba muy bien la actividad, o sea, se veían unos cambios maravillosos en las personas, pero hacía como ese falta, como ese refuerzo científico. Entonces, por ello, pues yo me incliné también como a ese estudio, esa parte científica, de incluso desde bachillerato, a hacer investigaciones, proyectos de investigación acerca del tema. Y luego en la universidad, pues estudié electromedicina en la UNED y posterior a eso, estudié ingeniería biomédica también en la Universidad Francisco de Miranda, en Coro. Y todo eso te sirvió de complemento al trabajo con los caballos. Sí, claro, ver la aplicación ya también de una forma más profunda, más científica,
de todo lo que es las herramientas, las propiedades, los principios terapéuticos como tal, pues de los caballos y de la quinoterapia como tal. Eso es importante que a veces las personas no conocemos, ¿no? De que existe, en el caso de tu mamá, pues lo hizo en España, existe ya una especialización en el tema, ¿no? Una certificación, podríamos llamarla así, ¿no? O sea, que garantiza un poco el proceso terapéutico equino como algo, bueno, con resultados, ¿no? Con mediciones, con un método, con un sistema. ¿Nos puedes hablar un poco de eso quizás también? Sí, incluso nosotros tenemos un programa de formación donde damos también talleres para ir, también recibimos voluntarios donde se forman y se capacitan con nosotros en el programa de Equisalud. Entonces allí pues tiene como sus procesos, ¿no? Va desde el aprendiz, el voluntario, al auxiliar y luego pues bueno, si llega a completar como toda su capacitación, pues logra obtener como esa parte de monitor, porque es importante tomar en cuenta como los tres bases de la quinoterapia o los tres elementos básicos de la quinoterapia, que es, uno es el caballo, porque por eso es equinoterapia, si no pues, fuera cualquier otro nombre, que incluso lo hay, la zooterapia es muy amplia, pero en específico pues la quinoterapia es en base pues, al caballo como tal. El otro elemento que tenemos entonces es la preparación, el monitor, todo lo que compende al monitor, y también pues entonces vamos a tener el tercer elemento, que ya es la persona que es tratada con esta técnica, que es, en el caso, pues a veces le llamamos paciente o sí, o alumno, porque también puede ser aplicada en varios ámbitos, no solamente en la parte de la rehabilitación, sino también pues en otros tipos de ambientes, de objetivos. ¿Y qué origen? No sé si lo tengas ubicado. O sea, esta práctica de la equinoterapia no tú en general, sino ¿hay algún registro de la humanidad cuando descubrió que se podía hacer terapia con animales y específicamente con caballos? Sí, bueno, incluso los registros más antiguos está en la filosofía, que es Hipócrates, que tiene un libro sobre las dietas. Entonces, en ese libro, ellos hablan como de la aplicación médica, que es la gente que ellos se dieron cuenta que la gente que andaba a caballo, que, o sea, que como que tenía como esa formación también como de guerreros, de gimnasia, y aparte, o sea, formaba parte como de la caballería, tendían a ser más longevos. Entonces, pues es como de allí parte como digamos, históricamente, como el registro de ese vínculo. También luego, en la parte, lo que fue después de la Primera Guerra Mundial, cuando sucede la Primera Guerra Mundial, pues la batalla y todos esos combates se hacían era a caballo principalmente. Los caballos de tiro se usaban para cargar las armas más pesadas, los cañones, pero luego que pasó la Primera Guerra Mundial, pues en el proceso de rehabilitación, tanto de los militares, pues también tuvo que rehabilitar los caballos, o sea, curarlos y eso. Y en ese proceso, pues ellos se dieron cuenta de que efectivamente había una mejoría de por lo menos los militares, que eran como, no tenían, pues no eran parte de la caballería. Había una importante diferencia entre los que sí eran de la caballería y tenían como su rehabilitación con los caballos y los que no. Incluso pues hay hasta una película que se llama Caballo de Guerra, que trata como de este tema también un poco. Y después, bueno, pues viene pues la incursión pues más a nivel industrial, la Segunda Guerra Mundial pues se incorpora como también como más todo lo que son el armamento, todo esto, y se deja de lado un poco el caballo, digamos, para ese uso. Pero igual ha servido de transporte, o sea, ha servido como animal de carga, en la agricultura, y en muchas facetas. Incluso, pues bueno, ahorita, pues entonces, la faceta que nos compete a nosotros hoy, pues que es la equinoterapia como tal. Y pasando a esa aplicación justamente Terapéutica. terapéutica que tú realizas,
Obviamente no hay nada como la experiencia, no hay nada como ir a vivir la experiencia propia de la equinoterapia, pero a grandes rasgos, ¿cómo es ese proceso? O sea, yo voy a una sesión de terapia y ¿con qué me voy a encontrar? ¿Cómo más o menos es el proceso general? ¿Cuánto dura la terapia? ¿Qué se hace allí? Bueno, la primera es pautar una cita, porque la atención es individual, o sea, de forma particular. Entonces se aparta una cita y la duración de la terapia dura alrededor de entre media hora a 45 minutos, ya que en el espacio físico donde nosotros prestamos el servicio, que es en Azogata, pues este es más o menos como la dinámica que vamos trabajando. Nuestras terapias también, como lo mencioné antes, comprende tres elementos, ¿sí? Entonces, el caballo tiene como su carga de trabajo. O sea, no podemos exceder la carga de trabajo del caballo, porque ya caeríamos como en un tema de maltrato animal y todo, y la idea es hacerlo, pues conservar tanto el bienestar del caballo como el bienestar del monitor, como el bienestar de la persona que va a ser tratada. Tenemos al monitor que pues camina y pues el que acompaña ese proceso, ¿sí? Y que durante esa media hora, 45 minutos, nosotros incluso con los relojes ahora inteligentes hemos marcado los pasos y es alrededor de 2 kilómetros esa caminata de 40 minutos. Entonces debe haber también un descanso para el monitor y también hay una evaluación, o sea, se evalúa a la persona, se ve como el objetivo que quiera lograr, si es recreativo, si es de rehabilitación física, en el caso de los niños con discapacidad. Esos son los ambientes donde se desarrolla la equinoterapia. Sí. La recreación, la rehabilitación. La rehabilitación y también pues como terapia de relajación o psicoterapia asistida con caballos también se hace. Incluso hay muchas técnicas que han incluido los caballos, como el coaching, como también como este, varias terapias ahorita que están como digamos, en auge, que se han hecho constelaciones familiares, o sea, hay como muchas temáticas que se están aplicando ahorita con los caballos. ¿Y qué elementos o cómo podríamos entender para conceptualizar o concretizar más este tema? O sea, ¿qué elementos me dice a mí o cómo podría yo saber o creer de que el caballo de verdad me da como ese plus para tratar o sea, específicamente por qué el caballo? ¿Qué propiedades tiene el caballo? ¿O qué hace que nos conectemos con él de esa manera y que pueda, por ejemplo, tener esas psicoterapias que, bueno, nosotros en el concepto general lo vemos es un consultorio, con un psicólogo, con elementos que a veces ni siquiera tienen que ver necesariamente con la naturaleza. Sí. Ahora, aquí se plantea un ambiente distinto. Sí. Entonces, exacto, ¿cómo podríamos descifrar eso un poquito mejor? Bueno, la equinoterapia tiene como 7 principios. En esos 7 principios se basa precisamente para lograr como esos objetivos. Entonces, uno de los principios es el movimiento. La parte en el área física, estar ya montado sobre el caballo te genera un movimiento, un ritmo, que es como si tú estuvieses caminando sin utilizar las piernas. Entonces, el cerebro, porque uno va sentado en la base de la columna, en la pelvis, ¿verdad? Y el cerebro está recibiendo todo ese estímulo. Son alrededor de 1800 estímulos y movimientos durante un minuto. O sea, todo el cuerpo se está moviendo. Entonces ahí ayuda, pues por eso es tan efectiva, por lo menos en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral, de hemiparesia o cuadriparesia, motricidad, todo lo que es como el área motor. También ayuda pues a la circulación, porque todo ese movimiento y eso incluso pues a la digestión, todo se activa de esa forma física. Ahora, también tenemos nosotros pues el contacto ya con el animal, que es romper como esa barrera del ambiente también. O sea, no es lo mismo como llegar a un ambiente frío, a un hospital, que muchos niños pues ya, o adultos incluso, nos cuesta como ese ambiente como frío, de un cuarto, o sea,
de una habitación a cambiarlo a un ambiente natural donde te vas a encontrar con un animal, donde pues te genera como esa emoción y esa conexión también con la naturaleza. Es un espacio abierto, o sea, no es un espacio encerrado. Entonces rompemos como un poco ese esquema del área de salud, digamos, que incluso pues hay un síndrome que se llama el síndrome de bata blanca. Entonces nosotros ya psicológicamente, digamos, pues rompemos un poco como con ese esquema. Ese sería como el segundo principio. Tenemos también el tercer principio, es el calor corporal del caballo. La temperatura hace un efecto relajante. Entonces, por lo menos en fisioterapia se usan las lámparas de calor, se usan mantas térmicas para lograr como la relajación de los músculos y que la persona se sienta como más relajada. Y nosotros lo hacemos pues con el caballo, entonces por eso ponemos a veces las personas como que abracen el caballo, tengan el mayor contacto con el caballo. Por eso también hay elementos o no se usan como cualquier elemento para montarse. La silla genera un efecto aislante. Entonces nosotros no usamos silla, usamos un cinchón con una alfombra que permita como esa comodidad y esa integración. Y de allí no cualquier, así como no cualquier instrumento, tampoco cualquier caballo, ¿no? Sí, claro, uno de los componentes, por eso en esos tres elementos de la quinoterapia, uno de los componentes esenciales es el caballo. Y el caballo en todos sus sentidos, en su parte sanitaria, o sea, tiene que llevar su control sanitario, su control con el veterinario, tiene que llevar también su control físico, su La raza importa también. alimentación. Sí, claro, la raza influye, porque nosotros hay un montón de razas de caballos, pero hay unas que llegan a pesar incluso 1 tonelada, que son de tiro, son unos caballos inmensos, los de carga, que miden incluso más de 2 metros de alzada. La alzada es la altura desde el piso hasta la cruz, hasta la primera vértebra dorsal del caballo. Allí es donde se toma la altura del caballo. Entonces, imagínate, para nosotros hacer o atender a una persona con un caballo de esa magnitud, pues queda, y si el terapeuta es chiquito, le cuesta un poco más. Algo interesante que veo antes de que sigas con los principios es que pues el caballo es como un puente natural, ¿no? Entre varias cosas. Porque incluso entiendo de que en la equinoterapia o en estas actividades asociadas al caballo, pues pueden trabajar profesionales de distinta índole. O sea, por un lado se pueden servir de la naturaleza, del animal, pero también el animal genera como un puente entre todos y bueno, pueden trabajar psicólogos, psicoterapeutas, me imagino que psiquiatras también, artistas, no sé, con todo este tema también de la arteterapia. Y bueno, están los auxiliares, o sea, es un tema también que se puede asociar a la salud muscular, fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces es un elemento que se puede aprovechar desde distintos ángulos, ¿no? Es como bastante enriquecedor, me llama la atención eso. Sí, por eso es un equipo multidisciplinario. Lo ideal es que sea un equipo multidisciplinario para que pues se pueda abarcar pues todas estas áreas. Incluso ya con la quinoterapia nosotros pues tocamos sutilmente todas estas áreas que tú estás mencionando. La fisioterapia por el área física, la rehabilitación motora, tenemos también la parte psicológica por eso, porque le damos como el cambio del ambiente, como otra perspectiva, otra conexión. Y también se puede hacer un acompañamiento psicoterapéutico y a veces, y también con la parte de psicopedagogía, nosotros también hemos trabajado de esa forma, donde pues entonces también vamos estimulando todo lo que es el área cognitivo y conductual. Entonces, ahí también nosotros aplicamos ciertos juegos, dinámicas, donde dependiendo de la valoración o la
sí, la entrevista previa que se hace, puede ser a un niño o a un adulto, pues marcamos como esos objetivos. Si en el caso de que un niño pues tenga dificultad para leer, para hablar, que no sepa aún los colores, que no sepa aún las letras, pues todo eso se va estimulando con dinámicas, con otros elementos auxiliares. Ese Y sería que como se el van cuarto respetando con los principio. principios. Sí, el cuarto principio son los elementos auxiliares. Los elementos auxiliares que complementan también la actividad. Entonces podemos reforzar conceptos básicos como colores, letras, números, figuras y vamos haciendo como dinámicas. Entonces, Pero que eso es ejercicios. más allá de las edades, ¿no? Sí, O sea, claro. un adulto también puede Sí, trabajar eso claro. perfectamente. Es un adulto incluso con Alzheimer también se aplica la equinoterapia. Adultos mayores se aplica también como eso, como ese estímulo también como para el área de la salud mental. Entonces se hacen ejercicios de coordinación y también de equilibrio. Porque en el caballo, pues nosotros, el niño también o la persona, que pues eso también sería como uno de los principios que se estimula pues las 4 dimensiones. Tenemos un movimiento en 4 dimensiones. Entonces tenemos la propiocepción del cuerpo, o sea, y la ubicación del espacio-tiempo, eso se va ganando con la quinoterapia. Entonces tenemos casos donde los niños cuando pasan por la caballeriza o cerca del lugar y eso, de una vez ya saben, se ubican en el tiempo y en el espacio. Y empiezan a pedir como que mañana caballo o hoy caballo o como que empiezan como a entrar como en esa Conectarse. sintonía. Cosa que no hacen con otras Cosas que no cosas, hacen con con otras otros terapias, ambientes, con digamos, otros con otros ambientes, sí. escenarios. Y ese sería el principio. 5, que sería como el movimiento en esas 4 dimensiones que se estimulan a través del caballo. También entonces, aparte de la propiocepción, entonces tenemos también la estimulación del equilibrio, la parte vestibular, donde entonces nosotros estamos haciendo equilibrio en el caballo y donde yo tengo que estar presente. O sea, los niños, y eso por eso con hiperactividad es súper bueno, porque los centra, le genera atención y concentración. Tienen que estar ahí, porque si tú te descuidas, te caes. Entonces tienes que estar muy atento a tus movimientos, a tu propia percepción de tu cuerpo, a que si yo me inclino hacia allá, me caigo, si yo me inclino hacia acá, me caigo. Y eso también pues ellos le va enseñando esos límites como de riesgo, como a enfrentar también, a superar algunos miedos, a generar mayor confianza y bueno, ahí también se trabaja como esa área. Otros aspectos Y que psicológicos. y que eso sería ya como no solamente un conocimiento del espacio, sino un dominio del espacio, ¿no? Que esto es la presencia. Qué interesante. Y bueno, una pregunta que creo que no le hicimos, pero que igual es interesante saberlo, es ¿cuánto tiempo tienes tú en este ejercicio? Y si podrías comentar como alguna anécdota de algún paciente, llamémoslo así, o de alguna persona, algún caso particular que tú hayas dicho, wow, o sea, tal vez sin la equinoterapia esto no se hubiese descubierto, o si no vieran que yo trabajo en esto nadie me creería. O sea, ¿cuánto tiempo y una experiencia así, o varias, las que quieras, que te hayan marcado así en este desarrollo? Bueno, de dedicación como exclusiva, digamos, como al mundo de la quinoterapia, pues yo comencé con un programa que se hizo en Coro, allí, y ese programa y eso pues duró alrededor de 5 años. Y pues se atendieron muchos casos, incluso de otros estados también. Y bueno, ahí se fue como formando. Uno de los casos más particulares fue de un niño que fue recogido en condiciones de abandono en la basura por la señora que limpiaba la escuela y ella lo encontró allí. Entonces, bueno, lo adoptó, ya la señora era mayor, pues como que tomó esa responsabilidad.
Y nosotros pues como ayudamos al proceso de que el niño pues lograra caminar y pues también que son casos particulares que solamente se aplicó la quinoterapia. O sea, no tenía como refuerzo de otras terapias, exacto, otra intervención. Entonces, en esos casos más particulares sí hemos visto como que digamos como que no, fue esto lo que influyó o impactó. Y así de igual forma con ese caso, también pues hay casos de niños con hipotonía, con síndrome de Down, que también como que lograron ese avance de la caminata, de lograr caminar independientemente a través de la quinoterapia. Igual que hay algunos que han tenido problemas como del lenguaje para hablar y a los 6, 7 años pues ya han empezado como a soltar sus primeras palabras, a tener como esa confianza, esa apertura para hablar. Entonces, bueno, incluso nos pasó que la primera palabra que dijo un niño no fue mamá, sino fue caballo. Entonces, es como un poco eso también, o sea, hemos tenido muchas experiencias de muchos casos, este, incluso, bueno, desde que se comenzó aquí directamente, digamos, otra vez que yo retomé el trabajo aquí en San Cristóbal, que fue hace alrededor de 3 años, pues ya se ha logrado como atender un promedio de 70 niños, donde pues, los avances se han visto que son significativos. Ah, eso te iba a preguntar, si hay alguna cifra, si hay algún porcentaje, si hay alguna medición, que podamos decir, bueno, la quinoterapia tiene tantos casos y tanto porcentaje de efectividad y de avance. Sí, claro. Incluso pues yo he participado como colaboración y he hecho pues esos proyectos de investigación, incluso tesis de grado, donde se ha podido como llevar estas cifras, ¿no? Y pues ver como más específicamente los avances. Incluso pues hay algunos de médicos, o sea, de fisiatras también, trabajos donde pues hay como una medición más precisa de los casos y de los avances, ¿no? Y también yo llevo un registro y pues por eso se hace una evaluación previa del el niño o del adulto que vaya a participar, se hace una evaluación intermedia y se hace una evaluación final. A lo largo de la experiencia, lo que se recomienda mínimo son 12 sesiones de quinoterapia para ver un cambio significativo. Por eso se hace una evaluación inicial, una en la mitad del ciclo y una al final. Y si hemos visto, pues, o sea, tanto objetiva como subjetivamente, pues los cambios que se presentan. Creo que una pregunta interesante ante eso sería, bueno, cómo se proyecta, o sea, cómo se está viviendo y cómo se proyecta la equinoterapia, ¿no? Acá en San Cristóbal. Sí. Bueno, en Venezuela general, y en el mundo. En Venezuela en general, yo también iba a preguntar más o menos lo mismo. Sí, bueno, la idea es eso, como dar a conocer estas actividades, que se sumen más personas voluntarios, este, también pues especialistas, donde pues apoyen como este proceso, ¿no? La idea pues es crear pues un centro integral para que brinde como esta formación, o sea, que no solamente sea como la rehabilitación física, la rehabilitación psicológica de una persona en específico, sino que también pues se expanda un poco más, ¿no? Porque no solamente aquí con la quinoterapia la experiencia nos ha llevado a que no solamente es la persona que se trata o el niño con discapacidad, sino que también es el cuidado del cuidador, las personas que están a su alrededor. O sea, nosotros también tomamos en cuenta a los padres, a los representantes, a los abuelos, a los hermanos, y también incluso pues se ha logrado tocar a las unidades educativas. Entonces ya vamos como abriendo ese círculo, ¿sí? Entonces es un trabajo social, sí, que se puede ampliar pues de esa medida. Bueno, el estudio de la filosofía, para ir encaminándonos a la conclusión que podemos hacer de este interesante tema,
La filosofía clásica siempre nos ha hablado de la importancia de conectarnos con la naturaleza. Y Bueno, y de alguna forma, las tradiciones, sobre todo más orientales, nos comentan de que la respuesta de todos los misterios está en la naturaleza. No es necesario, o podría no ser necesario, reinventarnos con cuál es la fórmula especial, tecnológica, qué tal, sino simplemente con la observación de la naturaleza uno puede ahí sacar, bueno, respuestas a tantas cosas que uno tiene sí, en sus misterios de sí, vida, de ¿no? allí que pues, se le llame también a la filosofía clásica filosofía natural Ujú. también, ¿no? Entonces eso, se basa un poco en la observación. Es interesante esta visión y esta propuesta porque, claro, es un elemento de salud, es un elemento, como tú lo comentaste, en distintos ámbitos se abre a un abanico de muchos casos, pero que precisamente te dice eso, o sea, que tú no necesitas a lo mejor de dispositivos, máquinas, sensores, de no sé qué, qué tal, que a lo mejor esos son como complementos para los temas de las mediciones, sobre todo, para que Sí. los profesionales lleven la contabilización del caso. Pero en el tratamiento, Ujú. que sea solamente natural, da una respuesta de, bueno, de que los seres humanos en general nos hemos separado un poco de esa, Sí, nos incluso, hemos alejado un bueno, poco de ese es el sexto principio de la quinoterapia, o sea, que es la reconexión con esa naturaleza. O sea, es lo que tú estás diciendo, pero incluso, bueno, y lo vemos también actualmente. O sea, incluso el COVID no lo dejó. O sea, ¿qué hizo todo el mundo? Se aisló. Se aisló a través de una pantalla, se aisló, o sea, y es un problema incluso ya de salud, decretado por la Organización Mundial de la Salud, el hecho de la adicción a las pantallas, el hecho del, o sea, todo ese aislamiento tecnológico, aislamiento en los espacios físicos, aislamiento incluso social. Entonces, pues es un tema ya de salud pública. Entonces, la equinoterapia pretende como romper un poco esas barreras también y volver a la naturaleza. Por eso también el eslogan es la naturaleza al alcance de todos, porque es como esa conexión otra vez, retomar como esos espacios naturales y integrarlos y hacerlos de forma armoniosa y que nosotros más bien sentamos esa conexión y ese respeto por la naturaleza, por la vida, por los animales, por la tierra y pues obviamente pues se basa y se orienta como a esa parte ecológica también. hermoso todo lo que estás comentando y bueno, voy con una pregunta fundamental que es, sabemos nosotros personalmente que tú has tenido como una indagación en la filosofía, que te has acercado a estos temas, sobre todo en los últimos años. Y bueno, o sea, con la ayuda del estudio de la filosofía, sobre todo la filosofía clásica, por lo que me has comentado, es lo que te has acercado, esa filosofía clásica, esa filosofía natural, ¿qué aportes te ha dado a tus terapias que a lo mejor son más científicas, son más en otro ámbito que a lo mejor dirán, no, pues qué tiene que ver la filosofía con esto, ¿no? Bueno, desde que estudias la filosofía, ¿qué aportes le has dado a tu trabajo? Si has visto un plus, una diferencia, y eso, ¿cómo ha incrementado esa efectividad a la hora de hacer trabajo? Podríamos concluir con eso para ir ya terminando. Ok, bueno, con la filosofía, en realidad, pues, la he visto muy importante y como en esa búsqueda, ¿no? De eso, como de ese entendimiento, como de saber cómo integrar también, ¿no? O sea, que no solamente somos un cuerpo físico, sino que también tenemos todo lo que es las emociones, que es todo un tema, y también pues en esos aspectos, digamos, emocionales y psicológicos, pues he visto bastante este, beneficios, porque sobre todo, no tanto como en el niño, porque los niños pues son, o sea, no necesitan
como no, los niños no ven como que te miran feo o no sienten como ese rechazo de las otras personas. Los niños igual pues si tienen un caramelo te lo comparten y o sea no están como en ese egoísmo, pero los papás sí, o sea los papás sí notan mucho ese rechazo, o sea como de los otros adultos, o sea como esa fortaleza emocional es la que como que he encontrado a través de la filosofía y cómo también como expresarla y cómo ayudarlos a ellos a que tengan como esas herramientas también un poco psicológicas, o sea, y del entendimiento obviamente. Uno de los temas que es crucial, o sea, sobre todo cuando se tiene como una condición o un problema de salud, es efectivamente la enfermedad como tal, el sufrimiento, y la muerte. O sea, muchos papás temen la muerte de sus hijos. O sea, o la muerte de ellos. Porque, ¿qué va a pasar de mi hijo si yo me muero? O sea, ¿quién se va a quedar con mi hijo? O sea, ¿quién? O sea, toda esa. Entonces, son preguntas que se hacen a diario. Entonces, pues a través de la filosofía, pues vemos, entendemos la vida de otra forma y pues podemos dar como luz a ese tipo de preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Y más en estos casos, pues que son un poco más sensibles, pues a esos temas. Bueno, muchas gracias, Milagro, por compartirnos esa experiencia. Creo que ha sido enriquecedora para todos. Sí. Y qué bueno que se pueda vincular justamente la salud mental, la equinoterapia. Vemos que es una actividad tan integrativa, tan universal, que conecta con tantas disciplinas y que incluso conecta con transformar nuestra manera de ver el mundo y de conectarnos con la naturaleza, tal cual como también lo pretende Filosofía para Vivir Podcast. Entonces, bueno, con esta alegría y con este agradecimiento nos despedimos por esta noche. Recuerden que nos encontramos en la ciudad de San Cristóbal. Nueva Acrópolis es la institución que propone y promulga esta actividad. Y estamos en San Cristóbal, en Barrio Obrero, en sede, y también tenemos un proyecto en Nueva Acrópolis, Táriba. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nueva Piso Acrópolis SC y Acrópolis Táriba en Instagram. Y bueno, en la descripción también van a encontrar nuestra página web para que se conecten de manera nacional si son de Venezuela, porque también tenemos sedes en Mérida, y de manera internacional si quieres saber si hay Nueva Acrópolis en tu ciudad. Y también en la descripción van a encontrar las redes sociales de nuestra invitada, @xsaludsc. Gracias y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.